Continuación, vamos a hablar acerca de herramientas para el análisis de los estados financieros. Nuestro grupo está conformado por Isabel Gómez, Gladys Correa, Elizabeth Riveros y Esteban Sarmiento. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Riveros y vamos a empezar a explicar lo que es los análisis de los porcentajes. Iniciamos con el análisis vertical, explicando que es, por ejemplo, en este balance general de una empresa X llamada Disme Limitada. Esta dinámica consiste en tomar cada una de las cuentas o rubros que vemos aquí del activo y dividirlas por el total de activos y luego realizamos el mismo procedimiento con las cuentas del pasivo y del patrimonio y las dividimos por el total del pasivo y del patrimonio. Por ejemplo, en este caso, lo que cogemos es cada uno de los rubros, entonces los 5.789.300 y lo dividimos por el valor base del activo, en este caso que son 27.678.113. Esto nos da unos porcentajes, entonces en el caso del efectivo fue 20.9%. Y así lo hacemos con cada uno de los rubros. Esto nos permite analizar de una manera más efectiva que con los números. Digamos que esto puede hacer que nosotros podamos tener un análisis más financiero en porcentajes, que sería más acertado y más fácil visualmente de ver que obteniéndolo de cifras numéricas. Ahora tenemos el análisis horizontal, que lo que busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida en los estados financieros. Por ejemplo, en este caso, un estado de resultados. Este estado de resultados va a determinar eso. Por ejemplo, acá vemos cómo podemos ver la variación del año 2015 con respecto al año 2014 y lo que hacemos es sacar esa diferencia que fue 160.000 y lo dividimos en el valor base que sería el 2014. Eso nos dio un 10% y así lo hacemos en cada uno de los rubros que vemos a continuación. Razones financieras. Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa y su capacidad para asumir riesgos y obligaciones a futuro. Entre ellas, las vamos a mencionar y más adelante les vamos a explicar, que son las razones de liquidez, razones de rotación o utilización de activos, razones de apalancamiento financiero, razones de rentabilidad y razones de valor del mercado. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Correa y vamos a hablar de análisis de liquidez. Su fin, informar acerca de la capacidad de pago en el corto plazo que tiene una organización. Se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una organización a su vencimiento. Existen tres razones financieras principales para medirlo. Capital de trabajo neto. Esta nos arroja la capacidad de liquidez que tiene la empresa para hacer frente a las obligaciones a corto plazo para cumplir con todos los compromisos. A medida que los pasivos a corto plazo sean menores que los activos circulantes, este resultado me arrojará la cantidad de capital de trabajo que la empresa necesitará para permanecer activa por mes. El segundo es la razón circulante. Mide la liquidez o solvencia que posee una empresa para pagar sus deudas a corto plazo. Normalmente, en cuanto mayor sea el valor de la razón, la empresa debe tener una mejor posición financiera. Sin embargo, no siempre es así, ya que desde el punto de vista financiero se considera que cada peso en el activo genera un costo, o sea, una presión financiera para la empresa. Por ello, se deben revisar la factibilidad de tener demasiados activos o no. La tercera es la prueba ácida. Esto nos arroja y nos indica la capacidad de pago de la empresa sin considerar sus inventarios para cubrir sus deudas a corto plazo. En este ejercicio la empresa cuenta con 3.16 pesos para pagar un peso que se debe a corto plazo. Los inventarios pueden ser un poco líquidos o tardarse mucho tiempo en volverse líquidos, por ello no se tienen en cuenta. Análisis de rotación y uso de los activos. Estos nos ayudan a entender qué tan eficiente es la empresa en términos de manejo y administración.
en la utilización de los activos e indica también el número de veces que en un determinado nivel de ventas se utiliza el activo y la capacidad de éste para generar ingresos por ventas. Las principales razones financieras son rotación de inventario, periodo de permanencia de los inventarios, rotación de cuentas por cobrar, periodo de recuperación de las cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, periodo de pago de las cuentas por pagar, rotación de los activos totales, intensidad de los activos totales. Razones de endeudamiento y apalancamiento. Estas razones indican el grado de endeudamiento y solvencia de la empresa en el largo plazo y proporciona información sobre la estructura del capital empleado y determina su capacidad para hacer frente a sus obligaciones. Tenemos 4 razones de endeudamiento o de apalancamiento más importante. Pasivo total o capital contable, multiplicador del capital, pasivo de largo plazo o capital contable y cobertura de intereses. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Gómez. Continuamos con el análisis de la rentabilidad. Estas medidas señalan el porcentaje de eficiencia en la obtención de utilidad sobre 3 conceptos, sobre las ventas, el activo total y el capital contable. Estas son las principales: el rendimiento sobre las ventas o el ROS, el rendimiento sobre los activos totales ROA y el rendimiento sobre el capital ROI. El rendimiento sobre las ventas ROS mide el desempeño y la eficiencia operativa de un negocio. Su resultado indica cuál es el porcentaje de utilidad que se genera por cada peso vendido. El ROS es igual a la utilidad neta sobre el total de las ventas. En el ejemplo que teníamos, la utilidad neta es de 182.325 y las ventas fueron de 1.760.000, nos da un ROS de 10.35. La empresa en el ejemplo generó 10.35% de utilidades del valor total de las ventas. La razón de rendimiento sobre los activos ROA es el porcentaje de utilidad que se genera por cada peso invertido en activos. El ROA es igual a la utilidad neta sobre el activo total. En el ejemplo tenemos que el ROA son 182 millones sobre 3.060 millones. Entonces nos da un ROA del 5.9%. La empresa en el ejemplo tiene un rendimiento del 5.9% por cada 100 pesos que invierte de activos. Se están generando 5.9 de utilidad, o sea, es muy bajito, porque si lo comparamos con el costo promedio de capital o WACC, que la empresa para el ejemplo sería del 10%, el promedio entre la tasa de acreedores y los rendimientos esperados por los inversionistas, la empresa no está generando los rendimientos suficientes para cubrir las exigencias financieras de la empresa. La única manera de justificar altos niveles de activos es que estos generen rendimientos mayores al costo financiero por obtenerlos. La razón de rendimiento sobre el capital contable o ROE es el porcentaje de utilidad neta que obtienen los propietarios sobre el capital invertido. ROE es igual a la utilidad neta sobre el capital contable. En el ejemplo tenemos 801 sobre 5001, nos da un ROE del 16.02%. La empresa en este ejemplo tiene un rendimiento del 16.02%, por cada 100 de capital invertido se están generando 16.02 de rendimientos. En la utilidad por acción es la utilidad neta de un periodo por acción circulante. Entonces, la UPA se tiene en cuenta que la utilidad neta sobre el número de acciones. En el ejemplo tenemos que son 801 sobre dividida las 1000 acciones que tenemos, da 0.81. La empresa por cada acción generó una utilidad de 0.80. Las utilidades no siempre se reparten, a veces sirven como nuevo capital para el siguiente periodo, o se reparten y la utilidad a pagar son lo que llamamos dividendos. Análisis de valor del mercado. El valor del mercado de la empresa tiene un valor no por lo que tiene en la actualidad, sino por las posibilidades de generar un recurso en el futuro. El capital, que es igual a los activos menos pasivos, no es el verdadero valor de la empresa, sino es el valor actual de todos los flujos de efectivo futuros
es el verdadero valor de la empresa, o sea, lo que pueda generar de ingresos. Para ello tenemos varias razones para hallar el valor del mercado, que son los precios de utilidad, el valor del mercado o valor en libros, y el valor de libros o a valor de mercado, y los rendimientos por dividendos. Para calcular el valor del mercado, vamos a suponer con un ejemplo que hay 1000 acciones en circulación que en el mercado se encuentran a 14 pesos y que en libros se figuran como a 5 pesos y el capital es de 14.000 y los dividendos por acción fue de 1.50. Entonces tenemos la razón de precio de utilidad. Se emplea para evaluar la acción en términos de utilidad de la empresa. Es un indicador de factores fundamentales que más se emplea por acciones. Es un proceso de selección, puede utilizarse junto con indicadores cuantitativos o técnicos. Cuando menor sea el índice precio-utilidad, más interesante será la evaluación del precio por precio de la acción. Un índice equivalente, como en el ejemplo, al 17.41 significa que se está pagando 17 pesos con 41 centavos por cada peso invertido de utilidad que es capaz de generar la compañía. No existe una medida absoluta para determinar cuál es el mejor índice precio-utilidad. Ello depende del sector de la industria y de la evaluación del mercado accionario en un momento determinado. La siguiente es la razón de valor de mercado o valor de libros. El índice de precio o valor en libros se emplea para evaluar las acciones en términos de patrimonio más el interés minoritario de una compañía. Cuando más bajo sea esta razón, más interesante será la evaluación del precio de la acción. Un índice de 1 significa que el precio de la acción corresponde al valor de libros en la empresa. En este caso, la empresa tiene un valor de relación 2.8 veces el valor de libros por acción. La tercera es la razón de valor en libros a valor de mercado. Este mide tanto la diferencia debidas a que el valor en libros de cada partida es distinta al valor de mercado de las mismas, como lo dedicamos a la capacidad de la empresa para crear valor. Para el ejemplo se obtuvo una razón de 0.357. Esta razón brinda al inversionista una idea del valor de una compañía. Cuando la razón es mayor que 1, la compañía se considera subvalorada porque sus activos valen más que su valor en el mercado. De forma contraria, cuando la razón es menor a 1, la compañía se considera sobrevalorada porque sus activos valen menos que su valor de mercado. La cuarta es el rendimiento por dividendos. El valor de los dividendos por acción comparado con el precio de la acción expresado como porcentaje. Esta razón de rendimiento del dividendo se emplea para evaluar en qué medida la inversión en una determinada acción recompensa al accionista en términos de pago periódico de dividendos. Por el ejemplo, el rendimiento de los dividendos es de 0.107 o del 10.7%. Se recibe un dividendo de 1.50 por acción, que vale 14. Entonces recuerde la premisa para calcular el rendimiento, lo que se gana entre lo que se invierte. Entonces sería 1.5 dividido sobre 14 nos da 0.107. Cuando más alto es el rendimiento por dividendos, más interesante será la acción para los inversionistas. En ocasiones puede ser de utilidad comparar esta razón con las tasas de rendimiento en inversiones bancarias de renta fija y las inversiones que buscan altos rendimientos especulando con los precios de las acciones no suelen considerar esta relación. Una acción ofrece la oportunidad de dos tipos de rendimientos: rendimiento por dividendos y rendimiento por ganancia de capital, es decir, que por el incremento en el precio. A los especuladores solo les interesa ganar por la diferencia del precio. Hoy compran y mañana venden, son operados en corto plazo. A los inversionistas corporativos les interesa mantener su inversión en el tiempo. Estos tienen expectativas de que la empresa crezca y paguen unas utilidades. Hola, mi nombre es Esteban Sarmiento y a continuación voy a hablar acerca del ciclo operativo y ciclo efectivo. El ciclo operativo es el tiempo total que tarda la organización en convertir el dinero efectivo,
desde la fecha de compra de insumos y materias primas hasta el cobro a los clientes de las ventas del producto terminado, mientras que el ciclo efectivo es el mismo ciclo operativo, pero descontando el plazo de crédito que otorgan los proveedores. Lo mismo con las cuentas por cobrar a clientes. No se cuenta desde que se generan, sino cuando se cobran. Esto quiere decir básicamente que la diferencia entre el ciclo operativo y ciclo efectivo es que el ciclo operativo se basa en la operación como tal de la empresa. Termina su ciclo con la venta del producto terminado, mientras que el ciclo efectivo básicamente se centra en el manejo del efectivo de la empresa. Desde el momento, o se cuenta desde el momento en que se desembolsa por el compro de materias primas hasta que se cobra las ventas del producto terminado. Aquí tenemos un ejemplo de ciclo operativo y ciclo efectivo de la empresa Dismel Limitada. El periodo de permanencia de los inventarios lo dividimos 365 días del año en el número de rotación de inventarios, lo cual nos arroja un periodo de permanencia de los inventarios de 129.89 días. Igual tenemos el periodo de recuperación de las cuentas por cobrar, que es de los 365 días del año, cuánto tiempo me demoro en cobrar la cartera, y al igual con las cuentas por pagar. Para el caso de la empresa Dismel Limitada, podemos ver que la empresa tarda 159.57 días desde que compra materia prima y cobra las ventas de los productos terminados, mientras que 129.89 son los días que se tarda en convertir la compra en producto terminado. 29.67 los días en cobrar la venta del producto terminado, lo cual estaría dentro de las políticas de crédito de la compañía, que es de 30 días, y el ciclo final de efectivo serían 91 días, que serían los tiempos en que la empresa requiere recursos y tiene que conseguirlos de fuentes externas porque ya lo ha desembolsado. El modelo DuPont consiste en medir la eficiencia de la actividad en tres grandes áreas: eficiencia operativa, eficiencia en el uso de los activos y eficiencia financiera. A cada una de estas áreas se le asignó la razón financiera que estuviera más ligada a la operación de la misma y se combinaron para obtener el resultado del rendimiento. A continuación presentamos un ejemplo del método DuPont de la empresa Dismel Limitada, en donde podemos ver cómo la utilidad neta sobre las ventas por las ventas sobre el activo total por el activo total sobre el capital contable es igual a la utilidad neta sobre el capital contable, que finalmente sería la eficiencia total de la empresa. Para este caso nos da una eficiencia total del 13.83%. Análisis del valor económico agregado. Los autores definen el EVA como la medida del desempeño corporativo ligado al valor de la inversión de los accionistas, lo cual responsabiliza a la administración de la empresa sobre el total del capital empleado por el negocio y no solo por parte de la deuda. Para incrementar el valor económico de una empresa hay que generar ingresos operativos por encima del costo del capital de la empresa. Esto quiere decir que el EVA se centra en el valor que realmente están generando las empresas producto de su operación, incluyendo el costo del capital, no solo de la parte de la deuda, ya que se tiene en cuenta que la empresa debe pagar sí o sí sus obligaciones de las deudas, pero también el valor esperado por los accionistas o inversionistas de la inversión que ellos generaron hacia los activos de la empresa. Esto quiere decir que después del pago de impuestos, después del pago de deudas, después de todas estas obligaciones, ahí es en donde entra el EVA, para mirar si realmente se está pudiendo pagar a los accionistas el valor o el rendimiento y el costo del capital que ellos han invertido, y allí podemos conocer si la empresa realmente está generando o no valor.